radial con radial, o radial con anillo, pudiera ser que la vía venga así, que la vía venga así, que la vía venga así, todo eso. Pero al final de cuentas tiene que empezar y terminar en una vía principal. Eso es con respecto a las vías colectoras. Las vías colectoras, sobre las vías colectoras, se debería construir o consolidar lo que es el equipamiento primario. Es la vía que debería tomar en cuenta estos equipamientos, es la vía que primero se pavimenta, es la vía donde generalmente pasa el micro, es un poquito de escape o de mayor tránsito vehicular dentro de lo que es la unidad vecinal. No es avenida, siempre será calle. Esas son las vías colectoras. No se olviden, tiene un ancho entre 16 y 22. Continuo. Ahora, la condición para que sea vía colectora era que esa palabrita, como les digo, con ese ancho continuo de principio a fin. Sin embargo, también se crea ya ese apartado, digamos, de que F4.1 y F4.2. La F4.1 se mantiene con esa misma definición, pero aparece en la última actualización del 2020 del Código de Urbanismo y Obras, por lo visto no la tengo aquí, pero no importa, aparece la F4.2, y la F4.2 es lo mismo prácticamente, pero es entre segundo y cuarto anillo se hizo un análisis de esas unidades vecinales de manera específica, o sea, no aplica para fuera del cuarto anillo, no aplica para otro lugar, sino es entre segundo y cuarto anillo solamente las vías que fueron analizadas e identificadas. Y fue que en algunos sectores o en algunas unidades vecinales no se podía detectar las vías colectoras bajo este concepto de definición que ya les comenté, pero sí se identificó que habían vías que tenían ese ancho por tramos, es decir, tenían, les voy a mostrar ahorita. Ya. Por ejemplo, en esta unidad vecinal de aquí, la vía colectora sería solamente la amarilla, que de principio a fin, uniendo anillo con radial, tendríamos 16 a 22. Entonces, aplica el índice de aprovechamiento, aplica toda la normativa para la totalidad de esa vía. Y no era más, no tenía en ningún otro lado, si bien no tenemos índice de aprovechamiento, sobre las vías colectoras podemos construir edificaciones de hasta 40 metros de altura. Sin embargo, en las calles de 13 metros, es decir, en el resto de la unidad vecinal, nuestra altura máxima de edificación sería solamente 12,50, es decir, 4 pisos de alto, ¿no? Entonces, si se fue identificando entre segundo y cuarto anillo una a una las unidades vecinales y se identificaron estas vías que están marcadas con azules en el Código de Urbanismo y Obras, en el tomo 3, donde si bien no tenían la continuidad con el ancho entre 16 y 22, tenían ciertos tramos con vías de 16. Por ejemplo, en esta vía de aquí, empezábamos con 16, el siguiente tramo era de 13, luego teníamos un tramo de 22, luego teníamos un pedacito de 13 otra vez, luego otra vez 16, luego otra vez 13, y luego otra vez 16, y otra vez 13, digamos, ¿no? Entonces, el análisis también reflejó de que el uso que se identificó, que ya estaba consolidado en ese lugar, era muy parecido al de una vía colectora. Ustedes saben que en usos de suelo, usos permitidos, una calle de 13 metros, el único uso permitido es vivienda. Sin embargo, en una vía colectora, el uso de suelo permitido ya es un poquito más combinado. No es un uso de suelo mixto,
pero sí permite ya la implementación de ciertos usos, por decir, un restaurante sobre calle de 13 metros no me permite la norma, pero sobre vía de 16 sí me permite un restaurante, pero con una restricción de no más de 30 personas de abastecimiento, que no tenga expendio de bebidas alcohólicas, que no tenga música al vivo. Sin embargo, un restaurante sobre vía principal voy a poder tener más de 30 personas en su atención, voy a poder tener expendio de bebidas alcohólicas y voy a poder tener música al vivo. Entonces, dependiendo de la categoría de la vía o el tipo de zona, me van permitiendo o ampliando los usos permitidos en las edificaciones, ¿no? Entonces, cuando se hizo el análisis de estas unidades vecinales, se identificó de que toda esa continuidad de vía ya tenía una consolidación de usos muy similar a las que se permite para una vía colectora, sin ser colectora porque no tenía el ancho continuo de principio a fin. Entonces lo que se hizo fue determinarlas como que sí son colectoras, por eso es que, pero tienen una condicionante, entonces por eso es que se abre como una faja adicional y lo que nos dice es que el uso continuo va a ser de una vía colectora. Sin embargo, la altura máxima permitida solamente será por tramos. En los tramos donde se tenga el ancho de 16 a 22, se va a permitir que se eleve en altura a los 40 metros. Sin embargo, en los tramos donde no tenemos el ancho de la vía correspondiente, o sea, menor a 16, se mantiene con una altura de 12,50. Entonces, esa es la diferencia entre el código, con la última actualización que tenemos del código para el tema de normativas de vías colectoras. Pero entendemos entonces que viene primero autopista metropolitana, que no tiene una normativa específica, pero sí es la vía de mayor ancho, 100 metros. Tenemos las vías troncales, que tienen un índice de aprovechamiento de 6, es decir, la altura mayor cuando veamos un perfil de vía, y tienen un ancho de 50 metros las vías. Luego vienen las vías principales, que son las divisorias de V, las radiales y anillos, que tienen un índice de aprovechamiento de 4 para un perfil de las edificaciones. Y tienen un ancho de vía entre 30 a 50 metros, que esas son las que ustedes más van a utilizar. Luego tenemos las vías colectoras, sí o sí, dentro de las unidades vecinales, es otra categoría de vías que ustedes sí o sí necesitan implementar. Las vías de 16, vías colectoras, pensando en un perfil de hasta 40 metros de altura en las edificaciones. Y luego vienen las vías, las calles de 13 metros o vías menores, ¿no? Que son las calles normales de la unidad vecinal, con un perfil, perdón, voy a volver aquí. Con un ancho de vía de 13 metros, esas son las calles secundarias, las vías internas de las unidades vecinales, con un ancho de 13 metros, donde el perfil de vía es para edificaciones de hasta 12 metros 50 de altura. ¿Se entiende lo que es la estructura vial y la relación con el perfil urbano y la normativa sobre índices de aprovechamiento? Bajo estos conceptos es que ustedes me van a planificar los diferentes sectores, me van a planificar un sector que nosotros elijamos, lo van a urbanizar prácticamente, lo van a volver urbano. Ya fue incorporado a la mancha urbana, pero no tiene una planificación, sigue siendo vacío, digamos, ¿no? Entonces, en base a estos conceptos, definiciones de zonas, fajas, necesito que ustedes me lo planifiquen pensando en un perfil urbano que pudiéramos implementar, ¿no? Por último, tenemos los pasillos o pasajes urbanos.
que son los permitidos actualmente. Ramón, perdón, un segundo.